Mitos al descubierto. Una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Togores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. En julio de 1936, España se partió en dos mitades. Desde entonces, los partidarios de uno de los dos bandos enfrentados han acumulado argumentos para justificar las acciones de su bando y denigrar y envilecer al otro. Uno de los argumentos más inteligentemente utilizado ha sido el del partido que tomaron los intelectuales y artistas españoles durante la Segunda República y la Guerra Civil. Esto ha llevado, a lo largo de 75 años, a juzgar a algunas de las cabezas más brillantes de España sobre premisas ideológicas, en muchos casos falsas, menospreciándose a algunos intelectuales y artistas no por su obra, sino por el bando al que real o supuestamente estaban adscritos. Personalidades como las de García Lorca, Ortega y Gasset, Marañón, Vicente Alexandre o Unamuno han sido instrumentalizadas por uno de los dos bandos en lucha en beneficio propio, faltando así a la verdad. Los intelectuales españoles ante la Guerra Civil. Los intelectuales y artistas españoles vieron en el verano de 1936 su patria arrastrada a una terrible guerra civil que les iba a partir el corazón. Una parte de ellos tuvieron que militar en uno de los dos bandos enfrentados. Su postura roja o azul sirvió para sustentar ideológicamente a los bandos enfrentados. Algunos pocos optaron por la neutralidad, lo que en muchos casos les llevó al exilio o a la muerte. Estos probablemente fueron los únicos que comprendieron la verdadera tragedia que iba a romper el corazón de España. Los intelectuales y artistas de la guerra, una generación forjada en tiempos de la monarquía. En la España convulsionada por el fin de la vieja monarquía, muchos de nuestros intelectuales miraron al exterior. Vieron en Moscú, Roma y Berlín los caminos del nuevo pensamiento, de un orden nuevo, de un arte comprometido con la política que debía trabajar, luchar y crear para lograr una sociedad que nada tuviese que ver con la caducada España de la Restauración. Es una falacia que la República fuera un tiempo de gran altura intelectual y que se preocuparan de la cultura. Las personas que brillaron en la República, al fin y al cabo 5 años, habían ya brillado antes. La generación del 27 es la generación de la dictadura de Primo de Rivera, como su propio nombre indica. Y los que brillaron en esa etapa, empezaban a brillar, naturalmente cuajaron después, como toda la generación que escribió, que empezó a escribir en la anteguerra y en la guerra civil española. O sea que es otra falacia. Igual que cuando se habla de la legalidad republicana, es otra falacia hablar de que la República supuso una etapa de esplendor cultural, de eso nada, venía de atrás o se cuajó más adelante. En el tiempo de la Segunda República y sobre todo al comienzo de la guerra, muchos intelectuales se radicalizaron al igual que hizo el resto de la sociedad española. Una parte optó por el Frente Popular y sus propuestas revolucionarias, mientras que otro grupo intelectual, numéricamente no menos importante, se situó a favor de las nuevas corrientes próximas al fascismo que triunfaban en toda Europa occidental. Los comunistas y socialistas van a seguir la tendencia dictada desde Moscú de abandonar la vanguardia, que utiliza un lenguaje poco accesible para las masas y poco apropiado para la propaganda, en favor de un realismo socialista. Y, sin embargo, pues la vanguardia pura, como movimiento estético, sigue siendo defendida en las filas de algunos que se van a declarar abiertamente fascistas. Es el caso de Ernesto Jiménez Caballero, el gran promotor de las vanguardias, a través de su famosísima revista La Gaceta Literaria. Él había dado cabida en sus páginas a todo tipo de personajes sin importarle el color político, el mismo Rafael Alberti, que va a estar
en la Alianza de Intelectuales Antifascistas promovida por el Comintern, pero al llegar el año 31, 32, 33 se va quedando solo, y se queda tan solo que de hacer la Gaceta Literaria pasa a publicar el Robinson literario, porque era como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Se hacía la revista él solito. Hasta el comienzo de la guerra, incluso durante los primeros años de la República, los intelectuales y artistas habían podido convivir pacíficamente, incluso amistosamente, en las tertulias de los cafés, en el Ateneo o en la residencia de estudiantes. Pero con el comienzo de las hostilidades, su convivencia se hizo imposible. Tuvieron que tomar partido, al igual que el resto de los españoles. Intelectuales antifascistas. No fueron muchos los intelectuales y artistas que se declararon de forma absolutamente libre partidarios del Frente Popular en julio de 1936. La mayoría de ellos eran socialistas y comunistas, junto a un número muy reducido de anarquistas. Su actuación a favor del triunfo del Frente Popular había comenzado antes de la guerra, incluso del triunfo del Frente Popular en febrero del 36. En la primera línea de la batalla intelectual y política contra el orden social establecido, se situó el poeta comunista Alberti y su compañera María Teresa León, junto a nombres como los de José Bergamín, Alto Laguirre, Miguel Hernández, Buero Vallejo o el director de cine Buñuel. Pues los intelectuales, escritores, artistas de izquierdas se van a agrupar bajo el ala protectora de Rafael Alberti y de la serie de organismos que vienen prefabricados para uso de los intelectuales desde Moscú, concretamente pues la Alianza de Escritores Antifascistas, donde Rafael Alberti y María Teresa León van a llevar la voz cantante. Ejemplo de actividades que realizan: en 1933, un año antes de la Revolución de Asturias, sacan la revista Octubre, financiada íntegramente por el Comintern. En 1934, Rafael Alberti y María Teresa León se desplazan a un congreso de escritores antifascistas en Moscú, donde, entre otras cosas, tienen que dar cuenta de esa inversión que está realizando el Comintern en la revista. Alberti y María Teresa León, a vista de lo que está sucediendo en Asturias, demoran su vuelta a España hasta que se ha pasado un poco toda la circunstancia, y van a volver. Al grupo liderado por Alberti pronto se sumaron nombres como los de los poetas León Felipe, Luis Cernuda, Luis Tapia, que dedicó un poema a la Pasionaria, y uno de los hermanos Machado, Antonio, autor de uno de los versos más conocidos de la poesía de guerra, el escrito en honor de Lister. Si mi pluma valiera tu pistola, de capitán contento moriría. Uno de los primeros y más importantes actos de militancia política antifascista de este grupo fue la publicación del Manifiesto de la Alianza de Intelectuales Antifascistas el 30 de junio de 1936. Este es un levantamiento criminal de militarismo, clericalismo y aristocraticismo de casta contra la República Democrática, contra el pueblo representado por el gobierno del Frente Popular. Nosotros, escritores, artistas, investigadores, hombres de actividad intelectual en suma, agrupados para defender la cultura en todos sus valores nacionales y universales de tradición y creación constante, declaramos nuestra identificación plena y activa con el pueblo, que ahora lucha gloriosamente al lado del gobierno del Frente Popular. Más bien, en ese manifiesto lo que sorprende es unas cuantas ausencias. No está Ortega y Gasset, no está José Gaos, no está, es decir, hay ausencias llamativas que yo diría que coinciden fundamentalmente con ese grupo intermedio de los que son fieles a la República, pero se van huyendo de la anarquía de la República. Y probablemente tiene relación. ¿Quiénes están en ese grupo inicial? Pues que ahora me vengan a la memoria y que puedan sonar, evidentemente Alberti, evidentemente José Bergamín, está también Luis Cernuda,
está Ramón Sender, el novelista, está María Zambrano, está Alto Laguirre, bueno, y pongamos otros tantos, o el doble de otros tantos más. A estas firmas iniciales siguieron otras muchas, algunas de ellas obtenidas mediante coacciones, como la de Marañón. Alberti y sus correligionarios tuvieron una labor muy destacada en la obtención de nuevos firmantes del documento. Con el comienzo de la guerra, poco a poco, se fueron sumando al Frente Intelectual Antifascista muchos partidarios del Frente Popular, como los pintores Joan Miró, autor del famoso cuadro El payés catalán en revolución, Bela Zanetti o el escultor Victorio Macho. Un puesto especial entre ellos tiene uno de los pintores españoles contemporáneos más destacados, Picasso, que demostró su militancia izquierdista pintando el cuadro más famoso de la Guerra Civil, el Guernica. Su obra fue la pieza clave del Pabellón de España, coordinado por el filósofo José Gaos de la Gran Feria Internacional de París de 1937. Se convocan mítines por todas partes para orientar a la población civil de la retaguardia. La solidaridad internacional nos llega a Madrid, representada por los más ilustres intelectuales del mundo. La inmensa mayoría de los intelectuales que se autodeclaraban antifascistas no defendían una república democrática, sino una revolución radical y violenta que cambiase la obsoleta estructura social, económica y política de lo que quedaba de la España conservadora y católica de tiempos de Alfonso XIII. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le... Querían una España totalitaria, siguiendo el ejemplo que había triunfado hacía poco en la Unión Soviética. Álvarez del Valle hablando al mundo desde Madrid. No a pedir nada para sí, sino a exigir que el pacto sea acatado y cumplido por los Estados miembros de la Sociedad de las Naciones. Los intelectuales frente populistas formaron una internacional antifascista que fue muy bien utilizada propagandísticamente por los distintos gobiernos de la República dentro y fuera de España. La organización de congresos internacionales de intelectuales antifascistas, sus numerosas publicaciones y manifestaciones culturales resultaron básicas para la proyección exterior de una imagen culta y democrática del Frente Popular Español de la República en guerra. Durante la Guerra Civil, Alberti no hace más que desarrollar lo que había iniciado ya en los años anteriores al frente de esta alianza de intelectuales antifascistas. Saca una revista de combate destinada al frente que se llama El Mono Azul, frente a otra de corte más alto, que no promovía él, por cierto, sino Alto Laguirre, que es Hora de España. Digamos que Hora de España va a ser la revista de alta cultura de la España republicana en Guerra Civil, y El Mono Azul, pues la revista destinada a un combatiente obrero. En ella pues incluyen composiciones poéticas, por llamarlas de alguna manera, porque son bastante groseras, bastante burdas, pues de Rafael Alberti y de otros poetas que abrazan esta causa, como es el caso de Miguel Hernández. El Mono Azul, digamos, desde mi punto de vista, es una revista que hay que valorar únicamente como un esfuerzo de propaganda que presenta una visión idealizada de la realidad, digamos, paralelo a lo que es Jerarquía, por ejemplo, la revista negra de Falange en la zona nacional, digo, por poner un ejemplo. Es decir, que son expresiones idealizadas y idealizadoras, con una misión fundamentalmente de ese carácter, de las dos actitudes, las distintas actitudes en la guerra. En este grupo de milicianos de la cultura serán muy pocos los que bajaron alguna vez a las trincheras. La mayoría se quedaron combatiendo en retaguardia, lo que no les impidió fundar su propia checa, la Checa de los Intelectuales, dirigida por el propio Alberti.
Estaba adscrita a la Alianza Internacional de Intelectuales Antifascistas, estando instalada en el Palacio de Zabalburu y dedicada a depurar de fascistas la Academia Española y el mundo de la cultura republicana. Marañón, Ortega, Pérez de Ayala o la intelectualidad republicana sin bando. La monarquía de Alfonso XIII era una institución gloriosamente fenecida. De su caída y del advenimiento de la Segunda República fueron, en buena medida causante, un sector importante de la intelectualidad liberal española. La agrupación al servicio de la República, formada por algunas de las mejores cabezas de España, desempeñó un papel determinante en la caída de Alfonso XIII. Años después, ya bajo el régimen de Franco, estos mismos intelectuales recordarán con añoranza los tiempos de Alfonso XIII. Una época, según ellos, de libertad, progreso y paz, olvidando su responsabilidad en el fin de la monarquía. En la misma línea de pensamiento estaban algunos artistas como el pintor Ignacio Zuloaga, que recibió con júbilo la llegada de la República. Al igual que hizo Azorín, que calificó en 1931 al nuevo régimen como República de los Intelectuales, lo que no le impidió luego situarse en el bando nacional. Muy pronto la República soñada por estos intelectuales, científicos y artistas que habían ayudado de manera tan decidida a su nacimiento, tomó una clara deriva revolucionaria y antidemocrática que les obligó primero a distanciarse y luego a romper con ella. El 9 de septiembre, nuevamente en Crisol, Ortega publica el artículo Un aldabonazo, que termina con la frase: "No es esto, no es esto. La República es una cosa, el radicalismo es otra. Sino al tiempo". Entre los que permanecen fieles al gobierno de la República, hubo un sector muy importante que se sintió agredido por lo que comenzaba a suceder en el bando republicano y por tanto huyó de España, siendo ellos quizá mayoritariamente republicanos. Huyó de España, pero huyó de la España republicana, para salvar la vida. El caso de Ortega y Gasset es el más conocido de todos. Se diga lo que se diga, Ortega y Gasset se exilia y por eso mismo luego puede volver, porque huye de lo que está pasando en España. Esta disidencia no impidió que cuando se produjo el golpe militar del 18 de julio, una personalidad como la de Marañón afirmase que era el momento de decir únicamente «Viva la República y España». Entre los intelectuales republicanos, pues se dieron los casos de los tres padres de la República. A Marañón se le llamó el partero de la República, porque en su consulta se fragó la salida de Alfonso XIII del poder, y Marañón, inmediatamente que se vio la deriva del Frente Popular, se exilió de España y se fue a París, asqueado, ¿no? Aquello de no es esto, pues naturalmente se lo tomó muy en serio. Ortega, igualmente, asqueado, otro de los fundadores de la agrupación de intelectuales al servicio de la República, salió de España y se exilió y se fue a París, también completamente desencantado de la deriva del Frente Popular. Bueno, y el caso casi más paradigmático, porque tenía un cargo público, era el embajador de la República en Londres, es Ramón Pérez de Ayala, que dimite en el tiempo del Frente Popular, naturalmente asqueado del cariz que toman los acontecimientos y del radicalismo del Frente Popular, se exilia, dimite de la embajada en Londres y envía a sus dos hijos a luchar en la zona nacional. También habría que decir que Marañón envía a su hijo a luchar y a hacer un curso de aficiones provisionales en la zona nacional. Con el comienzo de la guerra, con las milicias de los partidos de izquierdas y de los sindicatos armadas y dueñas de las calles, los intelectuales liberales empezaron a ser vistos por los frente populistas como lo que realmente eran, burgueses conservadores,
por muy republicanos que se autotitularan. El 23 de agosto fue asaltada la cárcel Modelo de Madrid y poco después fueron asesinados Melquiades Álvarez y Manuel Rico Abelló, secretario de la agrupación al servicio de la República. Todo empezó a ir de mal en peor para lo que algunos autores llaman la Tercera España. El 4 de septiembre de 1936, Largo Caballero asumió la presidencia del gobierno. El temor de los intelectuales republicanos ante una sovietización del ya muy radical Frente Popular se acentuó aún más. La revolución no respeta a nada ni a nadie. El doctor Marañón fue obligado por gente armada a hablar en la radio a favor de la revolución y 2 veces fue detenido y llevado a una checa, comunista y socialista respectivamente, estando a punto de ser asesinado. La situación terrible que se vivía en Madrid llevó a Marañón a salir de España rumbo al puerto de Alicante, rumbo a Marsella y luego a París en compañía de Ramón Menéndez Pidal, a bordo de un destructor inglés. Al llegar a Francia declaró a Le Petit Parisien que había huido de la España republicana porque iban a matarnos. Desde este momento dedicó todos sus esfuerzos a dar su propia versión de la guerra recogida en su escrito de diciembre de 1937, Liberalismo y Comunismo, donde compendia buena parte de sus argumentos en apoyo del bando nacional. Consideraba que la República Liberal que había auspiciado junto con Ortega y Pérez de Ayala en 1931 había muerto. El camino del exilio que tomó Marañón también lo adoptaron Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. El futuro premio Nobel y republicano convencido Juan Ramón Jiménez abandonó España en 1936, aprovechando su nombramiento como agregado cultural en Washington por el gobierno republicano. Lo mismo haría en 1936 la diputada del Partido Radical en las Cortes de 1931, Clara Campoamor, gran defensora del sufragio femenino. Un caso distinto al de estos es el del poeta Vicente Alexandre, un intelectual claramente de izquierda que sin embargo intentó separarse todo lo posible del Frente Popular y de sus excesos a pesar de pasar toda la guerra en su casa de Madrid en plena ciudad universitaria. Su casa de la calle Benitonia, hoy Vicente Alexandre la calle, pues fue tocada por la aviación. Al fin y al cabo estaba en el barrio entonces llamado del Metropolitano y solamente escribió 2 poemas en 2 periódicos de izquierdas, uno de ellos un periódico comunista, sobre los bombardeos de Madrid, de los cuales se arrepintió. Nunca en sus antologías quiso que aparecieran esos poemas que consideraba de circunstancias. Y muy pronto pues fue Premio Nacional de Poesía Francisco Franco. Nunca dejó de tener las ideas que había tenido, pero evidentemente tampoco guardó el más mínimo rencor, ¿no? Y también pues trabajó normalmente y escribió naturalmente cuando le tocó. Desde el exilio interior o exterior, todos ellos adoptaron una postura abiertamente contraria a los gobiernos republicanos de Valencia, lo que no implicaba ser partidarios de Franco. Se opusieron a los gobiernos de Largo Caballero y Negrín, pues como dijo Menéndez Pidal, a fuerza de propaganda han hecho creer a casi todo el mundo, y principalmente a las grandes y estúpidas democracias, todas las mentiras que han querido. ¡Qué enorme lección para todo! Sobre el presidente Negrín escribía Marañón a Pérez de Ayala el 13 de marzo de 1938. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez de estos cretinos criminales y aún no habremos acabado. Como poner peros, aunque los haya, a los del otro lado. Con todos sus defectos me parecen, y nos deben parecer arcángeles,
Sin quererlo siento que estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio que nunca conocí. Y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos y por haber creído en ellos. La dura realidad de la guerra cambió muchas cosas. Los hijos de Ortega y los de Marañón lucharon voluntarios en las filas del bando nacional, llegando incluso un hijo de Marañón a ocupar un altísimo cargo en FET de las Hons. La intelectualidad conservadora. Escribía el 15 de enero de 1937 el periodista abiertamente partidario de la República, aunque huido a Francia desde la zona roja en los primeros días de la guerra, Manuel Chávez Nogales, en un artículo titulado Desde la mesa de la redacción: tenía nuestro periódico la plantilla de colaboradores más brillante de España. Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Osorio y Gallardo, Julio Camba, Gregorio Marañón, Salvador de Madariaga, Ramón Gómez de la Serna y otros muchos de segunda fila. Casi todos quedaron desplazados desde el primer momento. Unos, como Unamuno, porque se pusieron abiertamente al lado del fascismo. Otros, como Pío Baroja, porque se inhibieron. Y otros, como Azorín, porque no obstante haberse colocado desde el primer momento al lado de la República, del pueblo, fueron rechazados o puestos en cuarentena. La deserción de los intelectuales, la típica traición de escleros, dejaba la dirección ideológica de la República en manos de los jóvenes agitadores de los partidos proletarios. Entre estos autores destacan los ya citados Unamuno, Manuel Machado, la novelista Concha Espina, un jovencísimo Camilo José Cela, Pío Baroja y el reticente Azorín, a los que se suman nombres como el caricaturista Mingote, que hizo la guerra en un tercio de Requetés, al igual que el futuro biógrafo del rey Juan Carlos, José Luis de Villalonga, el pensador tradicionalista Ramiro de Maeztu, asesinado en las tapias del cementerio de Aravaca, o Pedro Muñoz Seca, autor de La venganza de Don Mendo, asesinado en Paracuellos del Jarama. Junto a estos también están el poeta Dámaso Alonso, Luis y Víctor de la Serna, Juan Antonio Zunzunegui, los Luca de Tena, el periodista Julio Camba o el escritor Jardiel Poncela. Uno de los intelectuales católicos que desempeñará un papel más destacado durante la guerra fue José María Pemán, autor consagrado y odiado por la izquierda española por su obra teatral en defensa de la Iglesia, El Divino Impaciente, que había provocado durante la República una reacción de anticlericalismo. Algunos de los miembros de este grupo que cayeron en zona republicana salvaron la vida por verdadero milagro, como Concha Espina, que adoptó una postura abiertamente partidaria del bando nacional como consecuencia de su estancia en zona roja durante los primeros meses de la guerra. De esta experiencia nacieron sus novelas Retaguardia y Luna Roja. Edgar Neville fue arrestado junto al artista Conchita Montes, estando a punto de ser fusilado. Había llegado a España el 13 de julio de 1936 tras pasar una temporada en Estados Unidos. Logró huir al extranjero para volver en 1937 a la España nacional, pasando a servir en el frente de Madrid. En 1938 rodó La ciudad universitaria, película que marca el inicio de su colaboración con el Departamento Nacional de Cinematografía. La lista de los fusilados fue enorme. Muchos de los intelectuales, artistas y científicos que cayeron bajo las balas de los milicianos ni siquiera tuvieron la oportunidad de ponerse al lado de los sublevados, siendo asesinados acusados de ser católicos, burgueses, señoritos, monárquicos o sencillamente enemigos del pueblo. Entre este enorme grupo de escritores, profesores universitarios, científicos y artistas pronacionalistas, muchos caerán asesinados por la Revolución Roja. No pudieron evitar ser paseados ni los poetas. El malagueño José Luis Estrada, fundador de la revista Caracola, vio cómo su madre y 22 miembros de su familia eran asesinados en Málaga. Joaquín Amigo, creador de la revista Gallo, amigo del poeta falangista Luis Rosales, también fue asesinado, al igual que José María Hinojosa.
La corte intelectual de José Antonio Primo de Rivera. El fascismo era un movimiento de vanguardia en Europa en los años 20 y 30, lo que hizo que muchos intelectuales adoptasen este ideario político como una forma de crear un orden nuevo que superase a la obsoleta ideología liberal, democrática y capitalista y al moderno pero demoledor pensamiento socialista y comunista liderado desde Moscú por Stalin a través de la Tercera Internacional. Muchos intelectuales y artistas españoles de la ultimísima vanguardia se agruparon en torno a la atractiva personalidad del líder falangista José Antonio Primo de Rivera. En torno a José Antonio y a su minúsculo antipartido se aglutinaron escritores y poetas como Rafael Sánchez Mazas, Ernesto Jiménez Caballero, Agustín de Foxá, José María Alfaro, Eugenio Montes, Jacinto Miquel Arena, Pedro Mourlane Michelena, Luis Santamarina, Samuel Ros y un jovencísimo Dionisio Ridruejo. Con ellos estaban también destacados músicos como el maestro Tallería, autor de la música del Cara al Sol, cantantes de ópera como Miguel Fleta o personajes como el 3 veces campeón de Europa de boxeo Paulino Uzcudun. A estos pronto se fueron sumando una larga lista de intelectuales, artistas y científicos que vistieron la camisa azul a finales de los años 30 y durante los 40. Los directores de cine Carlos Arévalo y José Luis Sáez de Heredia, que filmaron Rojo y Negro y Raza respectivamente. El pintor Dalí. El autor teatral Alfredo Marquerie. Los futuros ministros e ideólogos de la política exterior falangista José María de Arailza y José Félix de Lequerica, y el periodista y novelista falangista hasta su muerte Rafael García Serrano. El poeta y protector de Lorca Luis Rosales, junto a nombres tan relevantes como Eugenio d'Ors, Vivanco, Panero, Laín Entralgo, Torrente Ballester o el medievalista Fray Justo Pérez de Urbel. Todos ellos formaron una vanguardia de primera fila que la derrota del Eje en 1945 ha hecho que caigan en el más absoluto e injustificable olvido. Muerto el hombre, muerta la inteligencia. La guerra se cebó en los españoles sin tener en cuenta su sexo, edad, clase y condición. Los artistas e intelectuales españoles sufrieron igual que el resto de sus compatriotas. Buena prueba son el exilio de Marañón y Ortega, el asesinato de Lorca y José María Hinojosa o la muerte en la cárcel de Miguel Hernández. Eran unos tiempos terribles en que la guerra, en muchos casos, no hacía diferencia entre vencedores y vencidos. Lorca era un partidario de la República, muy digamos, partidario de esas ideas nuevas de la República, de ese liberalismo en su condición de homosexual, esas libertades que trae la República, y era un ferviente republicano, pero lo que se hizo y se sigue haciendo es una apropiación indebida por parte de la izquierda de la figura de Lorca, porque Lorca jamás militó en ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha. Sus amistades iban desde el amplio espectro, desde Falange hasta los del partido de izquierda. Es decir, que Lorca para nada era político, ni le interesaba la política, ni para nada la política era un tema que él lo obviaba. Unos días antes del golpe de Estado del 18 de julio, Lorca se encontraba en Madrid, el mismo día en que fueron asesinados el teniente Castillo y Calvo Sotelo. Estos sucesos provocaron que cogiese un tren para Granada, huyendo del turbulento y cada vez más peligroso ambiente de Madrid. El 14 de julio de 1936 llegó a casa de sus padres en Granada, donde también vivían los hermanos Rosales. El mayor, José, era fundador de Falange y jefe provincial, mientras que Luis Rosales, también falangista, era poeta como Lorca y conocido suyo desde 1930. En la huerta de San Vicente, y el día 9 de agosto pues irrumpió un grupo de gente armada que eran sus propios primos, los Roldán, Miguel Roldán y Horacio Roldán, que eran primos de García Lorca y sobrinos de una tía carnal suya, por eso digo que eran primos.
Durante el registro fue maltratado el padre de García Lorca. Es en este momento cuando la familia decide que Federico se esconda en casa de los hermanos falangistas Rosales. Entonces, la idea de alojarlo en la casa de los Rosales era porque allí pensaban que iba a estar seguro. Nadie se iba a atrever a ir a la casa de los Rosales a detener a Lorca. Cosa errónea, cosa que después nos resultó, porque aquel día 16 de agosto del 36 se presenta Ruiz Alonso, se presenta Juan Luis Tres Castro y se presenta Federico Martín Lago, falangista, con la idea de detener a Lorca, cosa que hacen, lo detienen. En este caso concreto, quien lleva el protagonismo de todo es Ramón Ruiz Alonso, pero Ruiz Alonso era un advenedizo, una persona que llegó en el año 32 a Granada y que no conocía las rencillas personales que mantenía la familia Roldán. Es decir, estamos hablando de un crimen, de una vendetta en familia, prácticamente, pero quien realmente sabe por qué se detiene a Lorca y quien sabe todos los motivos y el trasfondo que había detrás era Juan Luis Tres Castro. En su asesinato confluyen los deseos de venganza de los Roldán hacia sus parientes, la familia de García Lorca. Pero la Casa Bernarda Alba es una venganza literaria que hace el propio García Lorca a la familia Roldán, producto de 75 años de rencillas personales, económicas y de política local que mantienen. Y a raíz de la publicación de la Casa de Bernarda Alba, en junio del 36, la familia rival, los instigadores de la muerte, que son la familia Roldán de Valderrubio, están esperando la vendetta. La Casa de Bernarda Alba es la venganza literaria de Lorca hacia sus familiares con el arma que mejor manejaba, la pluma. A la conspiración asesina de los Roldán se sumaron Ruiz Alonso y Tres Castro, deseosos de quitar poder y prestigio a los cada día más poderosos falangistas granadinos liderados por los Rosales. Ruiz Alonso y Juan Luis Tres Castro eran de Acción Popular, eran del Partido de Acción Popular. Entonces trataban siempre de ganarse los favores del gobernador civil, del comandante Valdés Guzmán, y entonces pues inician unos enfrentamientos y víctima de esos enfrentamientos pues quizás sea Lorca, porque Acción Popular trata de dejar en evidencia a Falange de que en la casa de los significados falangistas de Granada, del fundador de Falange, como era José Rosales Pepiniqui, se alojaba un rojo. Los Roldán de Valderrubio eran íntimos amigos de este teniente coronel de la Guardia Civil, que además tenía ganas a Lorca desde la aparición del romancero gitano, que era muy crítico con la Guardia Civil. En la actualidad sabemos con exactitud por qué fue asesinado García Lorca en el verano de 1936. No fue asesinado por ser un poeta de izquierdas ni por ser homosexual. Fue asesinado por motivos de una vieja disputa familiar que se prolongaba por más de medio siglo. Los García Lorca estaban enfrentados con sus primos los Roldán y los Alba por temas económicos, familiares y de poder en la Vega granadina. La guerra civil fue el escenario perfecto para ocultar un asesinato que nada tenía que ver con lo que se estaba dilucidando en los campos de batalla de España. Tan solo 3 días después se producía otro infame asesinato, el del joven poeta José María Hinojosa, introductor del surrealismo en España, asesinado en Málaga por miembros del Frente Popular. Unamuno frente a Millán Astray, el mito de intelectuales frente a militares. El incidente entre el general Millán Astray y el rector Unamuno es uno de los sucesos de la guerra civil sobre el que más se ha escrito y también sobre el que más se ha manipulado. Pero, ¿realmente qué ocurrió en Salamanca, en el Paraninfo de la Universidad, ese 12 de octubre de 1936? El rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno, desde el mismísimo 18 de julio, se situó abiertamente al lado del bando rebelde. El 19 de julio se sentó ostensiblemente en una terraza del Café Novelty, en plena Plaza Mayor, para proclamar su apoyo a los rebeldes y al nuevo estado de cosas, proclamando la necesidad de luchar contra la dictadura salvaje del Frente Popular. Hay que salvar la civilización occidental.
la civilización cristiana. Esta lucha no es una lucha contra una república liberal, es una lucha por la civilización. Unamuno, por otro lado, conviene recordar que había sido nombrado rector de Salamanca en su último nombramiento por el general Cabanellas como presidente de la Junta de Defensa. ¿Por qué? Pues porque le había cesado Azaña en agosto de 1936, acusándole, como por otro lado era evidente, de haberse sumado a la causa de los sublevados. El 20 de septiembre de 1936 se reunió el claustro de la Universidad de Salamanca bajo la dirección de Unamuno para redactar un escrito titulado Mensaje de la Universidad de Salamanca a las universidades y academias del mundo relativo a la Guerra Civil Española, en el que se denunciaba cómo la civilización cristiana occidental estaba a punto de desaparecer a mano de un ideario oriental aniquilador. Lo que no impidió que la represión indiscriminada que estaban desatando ambos bandos en los primeros meses de la guerra destrozase el corazón de Unamuno. Su amigo, el alcalde y catedrático Prieto Carrasco, había caído fruto de la represión de los nacionales, al tiempo que también eran asesinados en zona republicana sus amigos Román Riaza y Ureña. Cuando Unamuno fue invitado a asistir a la celebración de la conmemoración del aniversario del descubrimiento de América, la fiesta de la raza, el 12 de octubre de 1936, en representación del Generalísimo, un acto sustancialmente político, su sensibilidad estaba ya quebrada por todo lo que estaba viviendo. En este acto, la presidencia la ostentó el rector Unamuno en representación del propio Franco. En la presidencia, junto a él, se sentaron Millán Astray, el obispo Pla y Daniel, José María Pemán, que dejó su puesto a doña Carmen Polo de Franco, que llegó tarde al acto, y los oradores José María Ramos Los Certales, el dominico y catedrático Vicente Beltrán de Heredia y Francisco Maldonado de Guevara. Entre los asistentes sabemos con certeza que estaba Eugenio Vegas Latapié, destacado monárquico alfonsino y uno de los fundadores de Acción Española. Vegas estaba sentado en uno de los bancos de la izquierda, es decir, en la pared derecha del Paraninfo, en primera fila. Pero hay un testigo presencial que lo describe de forma magnífica. Se trata de Eugenio Vegas Latapié, un intelectual católico conservador, un hombre coherente, seguramente tanto radical, pero al que no se le puede negar una honestidad fuera de toda duda. Y este es Eugenio Vegas, el testigo que se puede invocar de manera más fidedigna de lo ocurrido. No hay más testimonios de primera mano de ese episodio del enfrentamiento Millán Astray y Unamuno que se reduce a este grito: iba la inteligencia traidora, porque él entendía que don Miguel representaba una inteligencia que en ese momento estaba haciendo un flaco favor a la idea de España. Después de que interviniesen el catedrático de literatura Francisco Maldonado con palabras no muy acertadas pero muy aplaudidas por un público muy exaltado y patriotero, tomó la palabra Unamuno, aunque no estaba en el programa que hablase. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo. Y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión. El odio a la inteligencia que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, mas no de la Inquisición. Describe Vegas así el ambiente que reinaba en el Paraninfo de la Universidad Salmantina. El ambiente era explosivo. De manera inesperada, en su característico juego de ideas y de palabras, sacó a colación el fusilamiento de Rizal, héroe de la independencia de Filipinas, como ejemplo de la brutalidad agresiva e incivil de los militares. Yo mismo sentí un cierto desasosiego al oír pronunciar con elogio el nombre de quien había luchado ferozmente contra España. Y fue exactamente en ese momento cuando Millán Astray se puso en pie y lanzó un grito:
¡Muera la intelectualidad traidora! Admito que muchos no pudieron oír la última palabra de la frase por el tumulto que se desencadenó. Entre las imprecaciones, las amenazas y los insultos, llegó a percibirse el ruido característico de algún arma que se montaba. Insisto en que me encontraba muy cerca de Millán Astray. Puedo por ello negar rotundamente que lanzase después ningún otro grito similar, ni mucho menos el famoso «Viva la muerte», que era el grito de la Legión. Millán Astray, hombre, de forma exaltada, de forma, como era en su carácter también, pues grita «muera la inteligencia traidora», porque esa inteligencia estaba condenando la actuación de España en el 98 en un contexto, el de 1936, en el que es fácilmente comprensible que esto pues provocara una reacción de tal magnitud. Unamuno, dé el brazo a la señora del jefe del Estado. Escoltado por Carmen Polo de Franco y por el propio Millán Astray y sus legionarios, Unamuno abandonó el Paraninfo. La rápida actuación de Millán Astray le salvó de una agresión por parte del público que estaba muy enfervorizado. En el cuartel general del Generalísimo no se dio la más mínima importancia al suceso. Franco pensó que las palabras del rector eran uno más de sus famosos exabruptos. Pero en la Salamanca de 1936, todo el mundo quería ganar puntos ante los militares. El claustro de profesores de la universidad, que pocos días antes veneraba a Unamuno, su rector perpetuo, lo expulsó del claustro. El ayuntamiento le retiró su acta de concejal y el casino, del que era socio desde hacía muchos años, le hizo salir de sus salones. Solo los jóvenes falangistas, llevados por su espíritu inconformista y radical, decidieron erigirse en defensores del rector, ya que sabían la admiración y simpatía que existía por Unamuno por parte de José Antonio Primo de Rivera. Pocas semanas después, moría solo y olvidado Unamuno. Su féretro fue llevado a hombros por miembros de Falange, aunque el rector nunca fue falangista y ni siquiera verdaderamente simpatizante del fascismo español. Vencedores y vencidos. Por causa de la guerra salieron camino del exilio 550.000 españoles, pero a finales de 1939 la mayor parte habrían de regresar. En Francia quedaban entre 140.000 y 170.000 españoles, a los que habría que sumar 27.000 más en América, 20.000 de ellos en México. Hay una leyenda sobre los intelectuales represaliados después de la guerra, pero yo he tenido la suerte de conocer y de tratar a dos personas excepcionales, José Hierro y Antonio Buero Vallejo. Y José Hierro estuvo en la cárcel después de la guerra, era una persona de ideas republicanas, y después de la guerra, inmediatamente que salió de la cárcel, empezó a escribir en el Diario Arriba, en Radio Nacional de España, luego en la Editora Nacional, donde tuvo un cargo técnico, y yo no he visto una persona que jamás hablase del pasado y no mantenía ningún rencor. Antonio Buero Vallejo fue comisario político, fue condenado a muerte, salió a la calle y muy pronto, de salir a la calle, fue premio Lope de Vega de teatro, que era un premio oficial del Ayuntamiento de Madrid. Tampoco en él descubrí nunca rencor. Hoy día aún persiste el mito de que la mayoría de los intelectuales y artistas españoles abandonaron España como consecuencia de la victoria de los nacionales. La realidad fue otra. Casi la mitad se habían alineado con los rebeldes desde un principio, mientras que una buena parte de los que se manifestaban republicanos terminaron regresando a España más tarde o más temprano y reintegrándose a la vida normal de la sociedad española en tiempos de Franco, lo que no supuso que se convirtiesen en admiradores incondicionales del Generalísimo.
Aproximadamente un tercio de los artistas e intelectuales españoles, socialistas y comunistas, optaron por el exilio, permaneciendo en él hasta pasado el año 1975. De este grupo, los que aún vivían regresaron a España a la muerte de Franco.